Ha dicho que una de las características principales del emprendedor es su capacidad para la búsqueda de oportunidades. Pero ¿cuáles son las oportunidades para innovar? Bueno, las oportunidades son muy altas, es decir, las oportunidades están por ejemplo, en las herramientas. Cuando una persona está utilizando herramientas muy sencillas, como la que he comentado antes, el análisis DAFO, puede empezar a identificar oportunidades. Es decir, si un emprendedor tiene cierta intuición o cierta información, o las dos cosas, la información y la intuición, de que parece que hay una oportunidad en un negocio, lo primero que debería de hacer es hacer un análisis de cómo es ese negocio, de cómo están funcionando las cosas en ese negocio con respecto a ese producto o ese servicio, y en el propio análisis, en ese sentarse y definir debilidades, oportunidades, amenazas y fuerzas, puede encontrar esa guía, ¿no? Para la innovación. Por otra parte, otra manera de verlo es en los rediseños de procesos, es decir, hay muchas veces que las cosas no funcionan porque no están siguiendo la dinámica adecuada dentro del mercado o la tendencia adecuada, ¿no? De cara al cliente. Entonces, esa necesidad de cambiar el proceso es una oportunidad para la innovación también. Las TICs, es decir, haciendo una simple visualización de las posibilidades tecnológicas, también el emprendedor se puede dar cuenta de que hay oportunidades. Es decir, en el mundo de las TICs y en ese sentido Internet y la evolución de Internet se ha visto como un gran potenciador, una gran herramienta posibilitadora de oportunidades. Han aparecido muchas formas nuevas de hacer negocios y han sido aprovechadas por los emprendedores. Bueno, pues tenemos el caso de las redes sociales, ¿no? Como Facebook, que puede ser un ejemplo de emprendimiento apoyado en la utilización de TICs. Los Fab Labs, los laboratorios para la innovación, que es un concepto bastante nuevo, que aparece por primera vez en el MIT y de la mano de un físico, ¿no? Entonces, los Fab Labs son laboratorios para la innovación, donde personas que tienen intereses en un determinado contexto, no necesariamente en un producto o servicio, sino en un determinado contexto, se ponen en comunicación y comparten ideas. Comparten ideas no con un objetivo concreto, pero de esas ideas, y a lo largo del tiempo de esa compartición de ideas van concretizándose proyectos, ¿vale? Entonces, en España pues hay Fab Labs que están funcionando bastante bien. Al final, los Fab Labs están apoyando el concepto de red de creación de valor, que es un concepto muy interesante, que al final son lugares, escenarios, que no tienen por qué ser físicos 100%, es decir, pueden ser también virtuales o un intermedio entre lo físico y lo virtual, donde personas que tienen intereses muy claros en determinados temas, bien sean temas, pues no sé, desarrollo de software, imaginaros arquitectos, nuevos diseños, etc., pues ponen en común sus conocimientos, que muchas veces son conocimientos tácitos muy difíciles de explicitar, sus experiencias, y de alguna manera se dan cuenta de oportunidades. Esa también es una manera interesante de buscar eso. El diálogo activo con clientes es fundamental también, y cada vez se está demostrando más importante. Es decir, ahora hay una tendencia, hay un concepto que está muy de moda o está siendo utilizado mucho en los últimos años, que es el tema de la innovación abierta, que tiene que ver mucho con escuchar a todos tus colaboradores. ¿Por qué? Porque tus colaboradores son usuarios de tu producto, de tu servicio, y en ese sentido son tus usuarios para lo bueno y para lo malo. Entonces, son los que te pueden contar lo bien que funciona en parte tu producto o servicio y lo mal que puede funcionar y cómo resolverían ellos el problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un concepto muy interesante, que hay un autor que no es nuevo tampoco, no es de la innovación abierta en sí, ya hablaba de él en los 80 un autor muy interesante, que es von Hippel, que es el de Lead User. Nosotros lo traducimos como usuario avanzado, es decir, esos usuarios que tú tienes, que son capaces de ver un potencial en tu producto y marcarte una tendencia de cara a futuro.
Y es tan interesante el concepto que las empresas se han dado cuenta de esto y están utilizando actualmente herramientas para tratar de incorporar ese conocimiento del usuario avanzado en las posibilidades de innovación de su producto o servicio. Y en este sentido hay experiencias muy buenas en España, como el caso de la plataforma de Open Ericsson, ¿vale? Que es una plataforma donde se está constantemente alimentando de las opiniones de los usuarios avanzados, y esas opiniones están siendo tenidas en cuenta a la hora de promover innovación en el producto. O la iniciativa Wayra de Telefónica, donde se está contando en el modelo de negocio, de hecho se están montando nuevos modelos de negocio teniendo en cuenta el talento de los emprendedores. Es decir, Telefónica es una empresa muy potente que tiene muchísima capacidad de crecimiento y tiene millones de usuarios en todo el mundo, pero se da cuenta de que sus capacidades su aportación de creatividad al producto está muchas veces sobrepasada por el talento de emprendedores que son pues lead users en el ámbito de, por ejemplo, la telefonía móvil, y además son grandes desarrolladores. Entonces está incorporando los desarrollos de aplicaciones para móviles en sus productos, y eso tiene puede tener un beneficio en un modelo de negocio apropiado para el emprendedor. De esta manera el emprendedor tiene acceso a millones de usuarios potenciales de Telefónica, y Telefónica está ofreciendo o puede llegar a ofrecer aplicaciones de interés real para sus clientes potenciales, ¿no? Entonces son iniciativas que están siendo muy interesantes, y además se está demostrando que se están utilizando y además están dando rentabilidad. O el caso de plataformas como Inocenti, que son bastante interesantes también, donde las grandes empresas tienen necesidad de innovar y comparten esa necesidad con el talento que les puede llegar desde cualquier lugar, y premian ese talento. Es decir, a lo mejor al mejor proyecto que pueden incorporar en su capacidad de innovación, pues le premian de alguna manera. ¿Vale? Esto también lo hace Google, y además en muchos casos está suponiendo una herramienta para el reclutamiento de personal en las empresas. Interesante también. La legislación también puede ser una oportunidad importante, es decir, los cambios legislativos son muy interesantes. Es decir, a veces aparecen legislaciones que obligan o inhiben a determinadas prácticas que suponen en ese sentido oportunidades para otro tipo de prácticas. Entonces, el innovador, antes lo hemos dicho, el emprendedor y por tanto innovador, ¿no? También tiene que ser una persona muy bien informada. Herramientas para la innovación también, el propio consenso, es decir, el escuchar dentro de las organizaciones o en los grupos de interés, por ejemplo en estas redes de creación de valor, los intereses de otros, incluso de otros que pueden no estar incluso en tu propio sector, ¿no? Porque hay elementos o iniciativas que pueden venir de otras áreas y que son muy extrapolables a áreas y útiles en áreas que no tienen nada que ver en principio, ¿no? Es decir, en la multidisciplinaridad, en la interdisciplinaridad y en el compartir ideas de equipos dispersos aparecen oportunidades y son herramientas para la innovación, sin duda alguna, sin duda alguna.